Hola, hoy estoy aquí con mi compañero Pedro Colmenares del think tank Kenner Community. Hola, ¿cómo están todos? Y hola Esteban. Rato Ah, sin tomar té contigo y café. Definitivamente. Pedro, algo que nos llama mucho la atención Sí. últimamente es la guerra tecnológica slash comercial entre, o mejor dicho, que los Estados Unidos le ha declarado a China Sí. sobre el tema del semiconductor. ¿Nos puede dar un poco más de contexto sobre ese tema? Bueno, mucha gente me ha preguntado sobre el tema últimamente. Me han escrito porque yo he escrito columnas sobre eso en el periódico. Yo escribo en un periódico acá en Panamá. Y me han escrito. Entonces, a ver, lo primero que todo es entender que hay dos fuerzas en conflicto, ¿cierto? Ajá. Está China, está Estados Unidos. China y digamos, sus aliados o su grupo que gravita alrededor de China y Estados Unidos. Y desde que la presidencia de Trump asumió, cuando Trump fue presidente, él comenzó a mover una guerra económica, digamos, Sí. ¿cierto? Son dos fuerzas que están en contradicción. China lleva rato, una de las cosas que la gente no entiende es que China, más allá de simplemente fabricar muchas cosas, tiene las cadenas logísticas apuntadas hacia China. O sea, si hoy en día yo quisiera fabricar otra cosa, por ejemplo aquí en Panamá quisiera fabricar el iPhone y lograra tener aquí la fábrica, igual la cadena logística no está hacia acá. O sea, cambiar la cadena logística es complicado y ya vimos lo difícil que es el manejo de la cadena logística ahora que interrumpió con la pandemia. Claro. Volverla a arrancar ha sido difícil. Entonces, los semiconductores pues es una cosa delicada porque Taiwán es el principal productor de semiconductores en el mundo, pero la tecnología con la que se hacen no es taiwanesa. O sea, hay mucho que es taiwanesa, pero las máquinas de los más avanzados, de las más pequeñitas, de los nanómetros más pequeños, son máquinas que se fabrican en Europa, pero tienen licencia estadounidense porque son diseñadas y desarrolladas en Estados Unidos. Entonces, con todo lo que ha estado pasando, lo que se ha hecho es como cortarle un poco el acceso a esa tecnología a China. Y China lo que ha hecho, que ojo, China tiene un desarrollo muy grande de las tecnologías anteriores, pero se ha calculado que hay como una diferencia entre 8 a 12 años de gap entre las últimas tecnologías y las que hay ahorita en China. Y la apuesta que está haciendo China ahora muy fuerte es a desarrollar su propia tecnología. A mí me llama mucha atención. Comenzó todo eso en la presidencia de Trump, pero en aquel momento de Trump parecía menos orquestado, menos coordinado, porque en aquel momento Trump realmente declaró guerra a todo el mundo, a Europa, a Japón, a China, a todo el mundo. Sí. Mientras que ahora con Biden estamos viendo de que ellos inclusive están coordinando con países como Corea, como Japón y con otros países que de alguna manera están relacionados con el tema de la tecnología de punta en lo que a fabricación de semiconductores se refiere. Sí. Por ejemplo, la holandesa, que prácticamente tiene monopolio. En el mundo de las Ajá. máquinas. Es que son máquinas muy difíciles de hacer. Mira, no solo pasa con los semiconductores, hay muchas cosas que yo creo que la gente ahora está aprendiendo o entendiendo. El mundo está muy interconectado. Entonces, por ejemplo, poca gente sabe, hay una cosa cuando uno estudiaba química que se decía en la tabla periódica, decía tierras raras. No sé si te Tierra acuerdas. rara, exactamente. Muy poca gente sabe que el más grande productor de tierras raras es China. Y esas tierras raras son las que se usan para hacer semiconductores, Sí. galio, tantalio, un montón de esas cosas. Entonces, digamos, la ventaja que tiene China igual, si yo quiero fabricar aquí en Panamá, suponte semiconductores, voy a tener que traer esas tierras raras de China. Entonces, hay una razón por la cual se empezó a centrar en China esto y es porque allá estaba la materia prima. Al principio, cuando China hacía como la maquila, lo que empezó a pasar es que China cada vez ha invertido más en generar su propia tecnología. Entonces, digamos que tiene la facilidad. El problema es la máquina que tiene ahora, pero eso se puede superar. O sea, es más difícil conseguir las tierras raras y esas cosas que la tecnología. Pero había escuchado que realmente la tierra rara quizás no es tan rara tampoco, porque incluso en Australia, en otros países, yo estoy viendo básicamente el cuadro de lo siguiente. El occidente tratará de explorar más la parte de, no sé si llaman minería, de la tierra rara, y de parte china va a tratar de desarrollar más la parte tecnológica. De hecho, Eso es lo que está pasando. me llamó la atención de que se supone que la tecnología china, los equipos disponibles, solamente le permitía llegar hasta 14 nanómetros. Pero que eso este ha año mejorado, no ha mejorado, eso mejoró ya. Ya en este instante es mucho mejor, está como hay de en 7 nanómetros. de 7 nanómetros. Ahora, lo que hicieron fue exprimir la tecnología que ya existía Ajá. a lo máximo. Y
Pero es que, como te digo, eso se refleja en todo lo demás. O sea, eso está pasando a todo nivel. Cuando creo que hicimos un video sobre eso, sobre los celulares, ¿te acuerdas? El sistema operativo. Ah, sí. Y yo te decía que el sistema operativo que está usando la fábrica china, que es Huawei, es un Android, que es open source. Ajá. Y es una versión de... Digamos que ahí el problema era la tienda de Google. Ajá. Pero hay maneras de trabajar alrededor de eso y tú puedes fabricar aplicaciones y se hace. La gente sigue comprando Huawei sin problema porque igual tiene Android, o sea, la gente conoce el sistema operativo. Entonces, en China se sigue vendiendo como pan caliente. Obviamente ya en el extranjero, en Occidente, está bastante restringido porque el utilizar un Huawei ciertamente es un poco más complicado para bajar algunas aplicaciones que usamos diario como... Pero todas las aplicaciones asiáticas están ahí completas, o sea, el WeChat, todo está... Entonces, eso es un poco lo que yo estoy empezando, o sea, que el mundo está empezando a entender. Y es que China, Pakistán, la India y esos países que terminan en Stan, o sea, Turkmenistán, Stan, son mucha gente, son grandes, donde la economía se está moviendo. Y, por ejemplo, África ahorita, hay países como, o sea, ciudades como Lagos, que es una ciudad inmensa, o Sudáfrica, que tiene muchas cosas. Hace rato está conectada con Asia mucho más que con Europa. El tema, volviendo al tema de semiconductor, creo que estamos llegando inclusive a 3 nanómetros. Ese es el límite. No, no en China, pero en el mundo ahorita ese es como el top. ¿Y qué tanto afecta a la economía china el hecho de que no tiene las últimas generaciones de 5 y 3 nanómetros? ¿Qué tanto impacto tiene en su proceso de fabricación, en la producción quizás de productos de una tecnología mucho más avanzada? ¿Cómo afecta? Porque cuando tú estás desarrollando tecnología, tú no la desarrollas normalmente, por ejemplo, suponte tablets. Yo no sé si has visto que, de hecho en Asia ahorita tienen el más grande desarrollo en pantallas flexibles. Ajá, sí. Entonces, claro, tú desarrollas eso para que funcione 2, 3, 4, 5 años hacia adelante, pues 2, 3 años más o menos. Entonces, si tú tienes una tecnología que ya va de salida, es complejo, te pone en desventaja, digamos. Pero, insisto, la mayoría de personas no... O sea, por ejemplo, los equipos electrónicos, routers o switches o equipos para cargas útiles de antena para tecnología 5G, 6G, esa vaina no te afecta tanto la diferencia. Entonces, yo veo más difícil, insisto, es más fácil que China invierta fuerte en universidades y desarrollen su propia tecnología, ya que tienen la cadena logística, tienen todo, a que por ejemplo yo diga que voy a desarrollar toda la cadena logística y todo en un estado de Estados Unidos, que es lo que está pasando ahora. Hicieron una ley para eso. Es todo, esta medida que toma los Estados Unidos, yo creo que más que una fortaleza te muestra una debilidad, de que ha tenido que incurrir a ese tipo de política, en donde han tenido que alinear o obligar, porque de alguna manera está obligando a los aliados a seguir el juego. Mi pregunta es, China definitivamente va a estar muy afectado en alguna manera, pero ¿qué tan afectado tú crees que va a estar Occidente? Porque Nvidia y algún otro creo que felices no están. No, nadie porque es que yo tengo una consecuencia cercana a nosotros. Pensemos en algo a nosotros. Conozco gente aquí que compró unas tablets Huawei para estudiar y necesita bajar una aplicación y no puede. Entonces tiene una tablet muy buena, pero no puede bajar la aplicación. Exactamente. Entonces eso mismo nos está pasando a nivel del mundo. El mundo hizo un proceso largo, como de 30 años, de crear cadenas logísticas y de conectarse. Entonces, ahora quieren deshacer eso en 5 años, pues en una cosa así. Pero entonces, eso va a generar un problema. No, ya está generando un problema, y yo creo que más a nosotros como consumidores que a China per se. Pero me refiero también en la parte en que esa medida quizás es pan para hoy y hambre para mañana, porque la empresa está perdiendo mercado. O sea, me imagino que el mercado chino para semiconductores representa cientos, si no miles de millones. Y el decir eso de que la empresa occidental no puede exportar o tiene que tener una licencia para poder exportar a China, está perdiendo un mercado muy, muy importante. Y no solo eso. Recuerda que eso es una cadena. Entonces, si yo no puedo exportar el dispositivo o trabajar con el dispositivo, entonces encima hay sistemas operativos, aplicaciones, las aplicaciones tienen un mundo encima también. Entonces el ecosistema está afectado y ahí los que sufrimos, los africanos tienen un dicho que dice que cuando los elefantes pelean, el pasto sufre. Entonces nosotros que somos el pasto,
Estamos aplastados. Que esa es la pregunta de esta semana en mi artículo. Es, nosotros como Panamá, nosotros como Latinoamérica, particularmente como Panamá, lo que está pasando en el mundo ahora, porque estamos afectados por muchos lados, ¿qué hacemos? O sea, ¿para dónde es que tenemos que coger? ¿Cómo agregamos valor más? ¿O cómo crees que...? Eso es difícil, la pregunta me la hago ahí. Estoy tratando como de repensar las preguntas, un poco el tema que de los semiconductores. Ucrania afecta mucho también porque la gente no sabe que así como los semiconductores vienen de Asia, la mayoría del trigo y los granos vienen de Ucrania y de Rusia. Entonces, claro, yo no puedo subir el pan. La mayoría de los países tienen un pan así a un precio. Ajá. No lo puedo subir porque pues se forma un problema, imagínate. Exacto. Pero como no está llegando el trigo y el grano de esos países que se habían optimizado para eso, que tienen las mejores tierras, tienen mejor tecnología, etc., entonces va a subir el pan. Y es lo mismo que está pasando con los semiconductores, van a subir los semiconductores. Hay equipos que no se consiguen. Yo particularmente que trabajo con tecnología, llevo esperando unos equipos como un año porque no hay. O sea, primero fue todos se necesitan semiconductores. No, hay carros en Estados Unidos que están parados porque les falta el chip. Y el problema es que empezó por el problema de la cadena logística en la pandemia, pero se ha agravado con esto. Entonces, eso es muy grave. La verdad es que yo sí, no, o sea, nos toca repensar, porque entonces yo preferiría hacer tal vez equipos más grandes, pero que existan. Sí, de a mi carro ponerle una computadora más grande, pero bueno, que funcione. Exacto. Y no tenerlo parado. Entonces yo creo que es lo que estamos empezando a pensar en el mundo, Esteban. ¿Qué hacemos? ¿Cómo parchamos el problema? Porque lo que nos toca hacerlo localmente. Definitivamente. Así que, bueno, muchas gracias, Pedro, No, y estaremos muy pendientes del desarrollo de ese tema. ¿Cómo es tus redes sociales, Esteban? No lo dijiste. China 507 PMA en Instagram. En Instagram. @pcolmenares en todos lados. Hasta luego.